Mire, vámonos a la frontera norte, aquí en México, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los migrantes acampan frente al muro fronterizo de Estados Unidos con Estados Unidos. Francisco Javier Carmona, corresponsal de N+, está por allá y nos tiene los detalles. Mi querido Francisco, te saludo como siempre con mucho gusto y ahora veo en tu tierra de extremos con un calor brutal, ¿eh? Sí, Andrea, ¿qué tal? Muy buen día. Pues fíjate que estas temperaturas tan altas que se están registrando en los últimos días, 35, 36 grados que han alcanzado, pues no han impedido que cientos de migrantes acampen aquí, en plena zona desértica. Esta es una zona despoblada de aquí de Ciudad Juárez, es la frontera con los Estados Unidos. Y quiero mostrarte cómo están viviendo en estas condiciones al menos 300, quizá 400 migrantes, mujeres, niños, que ya se encuentran en territorio estadounidense. Ya cruzaron el río Bravo y después de cruzar también esa valla de púas que instaló la Guardia Nacional de Texas por orden del gobernador Greg Abbott. Y pues esto no fue para frenar el cruce de los migrantes que ya están en territorio estadounidense. Trasladaron sus tiendas de campaña improvisadas con cobijas, con cartones, y pues ahí están abajo de un árbol como pueden soportar las altas temperaturas que se están registrando aquí y los fuertes vientos que en los últimos días también se presentaron aquí en la región norte de nuestro país. Vemos en estas familias que se encuentran pues esperando aquí en la puerta número 40, que es la puerta del muro fronterizo. Cada milla, 1,609 metros aproximadamente, hay una puerta del muro fronterizo, que es una puerta de acceso de la patrulla fronteriza para pues realizar labores de patrullaje de este lado del muro. Sin embargo, se han apostado aquí porque empezaron a recibirlos hace unos días, llevarlos a un centro de detención, procesarlos y después liberarlos, como se encuentra ahorita muchos de ellos en la ciudad del Paso, Texas, ahí en el centro histórico, en los alrededores de la iglesia del Sagrado Corazón, y que son cientos también que están allá en los alrededores de esta iglesia. Y es que como los acuerdos que hay es que la patrulla fronteriza no puede hacer redadas en esos lugares, tampoco en los refugios o en los albergues temporales para migrantes, y por eso permanecen ahí, no se mueven de ese lugar porque pues tienen temor a ser detenidos. Y aquí en la frontera, Andrea, pues este es el panorama que se está viviendo. Y quiero pedirle también a Germán, camarógrafo, que pues allá vemos al fondo también cómo siguen llegando más migrantes a este punto para cruzar hacia el río Bravo. Llegan hasta muy cercano al río Bravo en algún vehículo, en transporte público, y después empiezan a caminar hacia el río Bravo para cruzarlo y permanecer pues en este lugar, Andrea. Realmente es una situación difícil. Es una situación pues difícil que se está viviendo aquí en la frontera, y esto porque en 5 días termina el título 42 de la Ley General de Salud, que pues le permite al gobierno estadounidense expulsar de manera inmediata a los migrantes. Sin embargo, el próximo 11 de mayo, que termine la aplicación de este título 42, se aplicará pues el artículo número 8 de la Ley de Inmigración estadounidense, que le permite a Estados Unidos criminalizar el cruce ilegal hacia los Estados Unidos. Es decir, los migrantes pueden ser procesados por violar leyes migratorias federales y pueden ir a la cárcel. Andrea. Que antes, mi querido Francisco, no sucedía. Qué interesante situación la que se vive en este momento. Y platiquemos un poquito más para que nuestra audiencia tenga los datos a fondo pues, de lo que está aconteciendo. Este título 42, mi querido Francisco, yo entiendo es un título que aplicó por primera vez el presidente Donald Trump y que luego la administración de Joe Biden retomó, y según el cual, básicamente realmente es de la ley sanitaria, pero lo que dice es, ante un riesgo de la población estadounidense, digamos, se lo parafraseo, ante un riesgo de salud de la población estadounidense, ahora nos reservamos el derecho de expulsar de manera inmediata a cualquier persona que entre a este territorio sin documentación. Cosa que antes del título 42 no sucedía, ¿cierto? Por ley tenían que intentar de menos procesarlos. Es correcto, Andrea. El título 42 de la Ley General de Salud estadounidense se aplicó a raíz de la pandemia de COVID. Y esto, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos de aquel tiempo, Donald Trump, claro, pues aprovechó ese momento para expulsar y firmar un acuerdo con México para recibir a todos los migrantes en las fronteras mexicanas. Por eso es que se hacían, ¿no?,
muy rápido, así como cruzaban, en 1 hora, 2 horas ya estaban de regreso en territorio mexicano. Vimos a muchos venezolanos que los entrevistamos cuando iban cruzando y a la hora y media ya estaban en territorio mexicano otra vez. Ese fue el proceso, un carrusel que se hizo. ¿Qué va a pasar el próximo viernes? Se acaba el título 42 porque ya se decretó el fin de la pandemia de COVID. Entonces no hay razón de que se aplique el título 42. Pero se aplica este título 8 que también es más penalizado para quien cruce de manera ilegal, porque también puede ser deportado a su país, que esa es responsabilidad de los Estados Unidos. Todos los migrantes de otros países que no sea México tienen que deportarlos a sus países de origen. Les cuesta dinero. Claro. Un vuelo llevar a venezolanos. El problema es que como no tienen acuerdos ni relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano, pues no pueden mandar a los venezolanos hasta ese país. Entonces es una situación complicada también con los migrantes de Centroamérica, pero se espera que a partir del próximo viernes se sigan llegando más migrantes, como las autoridades nos han dicho aquí en Chihuahua, que pues están a la expectativa porque siguen llegando a bordo de autobuses, arriba de la bestia, arriba del tren de carga, llegan hasta la frontera porque quieren aprovechar estos días y toda esta semana que viene antes de que se termine el título 42, porque no quieren muchos de ellos terminar en una cárcel acusados de cometer un delito federal de inmigración. Pero y en cualquier caso, Francisco, antes de que concluya el título 42, igual el título 42 los expulsa, ¿no? O sea, estamos hablando de tecnicismos legales, pero que provocan tristemente al final el mismo resultado, que tiene que ver con, de alguna manera, evadir lo que en algún momento especificaba la ley de migración estadounidense, que era que si solicitabas asilo, había que resolver tu solicitud y en este periodo de tiempo permanecías en territorio estadounidense. Es correcto, pero siempre y cuando el migrante debería tener un patrocinador en los Estados Unidos, un familiar, un amigo, alguien que se hiciera cargo de él, porque obviamente no puede trabajar, no puede, él lo iba a sostener, lo iba a alojar en su casa y le iba a proporcionar esa dirección al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y al Departamento de Inmigración para tenerlo vigilado y saber de que esa persona se encuentra en ese lugar. Muchos de ellos no tienen patrocinadores, por eso es que están afuera de la iglesia de Sagrado Corazón en El Paso, porque no pueden avanzar más allá de aquí de la zona fronteriza, porque al llegar a un punto de revisión en la carretera o en el aeropuerto les van a exigir los documentos migratorios, obviamente no los tienen y serán detenidos y expulsados. Entonces de esta manera pues están en el limbo. Aquí estamos en una zona donde pues la patrulla fronteriza ni les hace caso, no viene por ellos, la Guardia Nacional de Texas pasa nada más, su cerco ya no les sirvió de nada, pero los migrantes siguen aquí con la esperanza de que sean recibidos y trasladados a algún lugar seguro. Lo preocupante, Andrea, sin lugar a dudas, son los niños. Hay muchos niños pequeños que no hay alimentos, no hay agua, les pusieron unas 2 letrinas por ahí de plástico que pues es ayuda como quiera que sea, pero sí es muy difícil las condiciones en las que están viviendo aquí en esta parte de la frontera, que estamos aproximadamente como a 20 kilómetros del centro histórico de la ciudad del Paso y de la ciudad de Ciudad Juárez. ¿Qué nivel de desesperación, pero también de miedo tal vez, y también de esperanza tienes que tener para llevar una madre, un padre, a un hijo pequeño a esas condiciones extremas que nos narras, mi querido Francisco, en la frontera, y que tristemente a través de los años yo he tenido el privilegio de reportar contigo la situación en la frontera, y tristemente cambian los términos legales, cambia el lado de la frontera donde acampan por unos metros, realmente una cuestión meramente técnica, pero la situación de fondo, lejos de resolverse, parece ir en detrimento, pues cada vez se ve más gente migrando hacia la frontera. La situación en Venezuela, pues antes no habían migrantes venezolanos, la situación en Venezuela ha empeorado, incrementando el número de migrantes que llegan hasta la frontera. Es correcto. Lo difícil aquí también es que hay migrantes venezolanos, colombianos, nicaragüenses, también hay de El Salvador, Ecuador, hay de muchos países de Sudamérica también que están llegando aquí, también africanos. Hemos visto de Sierra Leona, gente que viene batallando desde el otro continente y llegan aquí a la frontera. Yo no sé de veras cómo se pasan la información de que Ciudad Juárez es una parte donde pueden cruzar más fácil, pero la verdad
es que siguen sufriendo las mismas penurias de todos los migrantes, de llegar aquí, quedarse varados semanas en medio del desierto, en una carpa, sin agua, sin alimentos, en fin, una situación muy difícil que, pues en este caso ya los migrantes están en territorio estadounidense. Entonces las autoridades de Estados Unidos obviamente tienen que hacer algo en su territorio para tratar de ayudarles un poco a esta gente que pues está sufriendo mucho en estas condiciones y que algunos de ellos pues fue su elección estar en esas condiciones, pero también yo creo que falta un poco más de humanismo por parte de las autoridades, de traerles de comer, de traerles algunas agua, cuando menos, para que pasen mejores condiciones aquí en este lugar. Qué tremendo, mi querido Francisco. Pues estoy segura de que habrá mucho que reportar desde esa frontera donde te ubicas hoy durante los siguientes días. Así que de tu mano aquí estaremos informando. Te agradezco como siempre muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Gracias. Buen día. Mira, vamos a conocer